tiene y que no alcanza a cubrirla, pero gracias por la ayuda y gracias, Lucía, porque has hecho un excelente trabajo de presentación en esta mañana para guiarnos. Quiero introducirme al mensaje de esta mañana. He dicho el viernes que nuestra iglesia ha transitado por un tiempo de tristeza, en un tiempo de pérdida, un tiempo que nos ha unido en el dolor, y sobre eso hablé el viernes pasado, de la consolación que Dios trae para nosotros, para que nosotros también podamos consolar a otro, decía el apóstol Pablo. Y en esta mañana quiero continuar, como lo hago siempre, siguiendo un poco la misma línea, la misma idea bíblica de lo que vimos el viernes y también para fortalecernos en el Señor en este tiempo. Antes de presentar el mensaje, voy a darle unos minutos al pastor José Luis Balbuena, que quiere darnos un breve testimonio en esta mañana. Buenos días, hermanos, Señor les bendiga. Y en esta mañana tan especial quería compartir algo con ustedes. Y el motivo de estar aquí es porque algunos me van a preguntar algunas cosas y es mejor que aquellos que no lo saben lo sepan, para que no me estén preguntando cada ratito lo que me sucedió. En el transcurso de la semana ha fallecido mi esposa y ella tenía una enfermedad cronológica y eso fue evolucionando, así que lamentablemente hemos tenido esa pérdida. Mientras estaba sentado allí, estaba pensando lo siguiente, el momento de Jesucristo, cuando Él estaba en el Getsemaní, y en un momento determinado Él decía lo siguiente, ¿no? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Y yo en esa postura me pasó lo mismo. No quería en la carne que sucediera eso, pero fue la voluntad del Señor. Y hoy sé que está con el Señor y está mucho mejor que cuando estaba aquí con ese padecimiento de esa enfermedad. Así que quería comentarle esto. Y no solamente esto, sino también quería darle gracias a todos los hermanos que han estado apoyando verdaderamente. Me he sentido contenido, gracias al pastor, estuvo conmigo desde los últimos momentos de mi esposa, anteriormente también estuvimos orando al Señor, la iglesia, y verdaderamente es como se dice, y dice la palabra del Señor, que la oración es la que nos fortalece. Hubo muchos momentos de oración que tuve en casa, solo. Uno nunca hace mención de esas cositas, pero esa oración íntima que tuve con el Señor me ayudó muchísimo a estar fortalecido en el momento de la prueba dura. Así que vale la pena orar porque Dios nos fortalece y nos crea ese espíritu de valor para soportar ciertas cosas que a veces en la vida nos ocasionan. Así que les animo a estar orando siempre en el Señor. Otra cosa, no dejaron de parar la lluvia de hermanos en cuanto a consolidarse con esta situación. Los pastores mismos de la ciudad de Rosario también, un afecto fraternal tremendo. Se vio la mano del Señor, la iglesia, el amor, el cariño. Eso es algo que lo quería remarcar. Y también las hermanas que han aportado el cuidado de mi esposa. Eso lo valoro con todo mi corazón. Y aquellos que han orado al Señor, agradecido verdaderamente. Ahí se vio la familia del Señor. Me sorprendió la cantidad de hermanos que fueron también en el momento del velatorio, así que pudimos tener, a pesar de las restricciones, ese momento especial, y gracias al Señor. También hubo muchos queridos míos, familiares, de mi esposa, los vecinos, me sorprendieron porque yo no le avisé a nadie, pero no sé cómo, pero aparecieron
y gracias al Señor vi como el afecto, el cariño que le tenían a mi esposa, tanta gente y tantos que otros ni se han enterado quizás, pero lo que he visto y quisiera compartir con ustedes también es que mi esposa fue una gran compañera, una amiga, una consejera. Siempre el cuidado intensivo sobre nosotros, la familia. O sea, hemos tenido nuestros pequeños momentos, pero nada, se pierde en toda nuestra vida de relación matrimonial, que tuvimos 33 años de casado, se nos fueron volando, más 3 años de novio, bueno, ya son 36, y casi toda una vida con ella, compartiendo ese compañerismo. Y me acuerdo una vez que le dije a ella, mirá, eso fue el año pasado, el anteaño pasado. Le digo, ¿sabes? Te voy a decir una cosa, le digo. Yo me volvería a casar con vos. ¿En serio? Me dice. Sí, le digo. Yo me volvería, si tuviera otra oportunidad, me volvería a casar con vos. Pero eso sí, la pensaría, le digo. Y se reía. Bueno, pero esas cosas que nos sucedieron, preciosas. Tengo para hacer un libro de todas las cosas y momentos lindos que hemos vivido. Yo lo disfruté mucho, ese matrimonio, fue una compañera, una guerrera, mucho cariño, mucho amor hacia la familia y bueno, va a ser lamentablemente durísimo para nosotros porque la vamos a extrañar con todo nuestro corazón. Sabemos que está con el Señor, pero también sabemos que ella dejó un legado muy, muy importante. Por eso quería darle el agradecimiento a la iglesia, a nuestro Dios, porque es la voluntad de Él. Y quizás se nos adelantó ella, bueno, ya vamos a estar un día junto con ella también, o con nosotros, y partiremos a la presencia del Señor, nuestro Dios. Así que me gustaría tener nada más y nada menos que una palabra de oración. Invitarle a la iglesia. ¿Me dejas a mí? Y lo voy a dejar al pastor que ore. Sí, Sí. porque me sacaste la palabra de la boca, Pedrito. Quisiera que el pastor esté orando. Congregación, póngase de pie, extienda sus manos para bendecir y consolar a esta amada familia. Padre amado, qué precioso es estar en la familia de la fe. Podemos atravesar momentos como estos, como José Luis lo cuenta. Podemos, Señor, seguir adelante sabiendo de que aquellos que se nos adelantaron, como fue Itatí, Señor, ya descansan y disfrutan, Señor, de tu presencia por toda la eternidad. Y aquí quedamos, Señor, aquellos que hemos sido consolados por ti y que ahora, Señor, tenemos la oportunidad, el privilegio de consolar a nuestros hermanos. Te doy gracias, Señor, por la vida de José Luis. Te doy gracias por la vida de Florencia. Te doy gracias por la vida de sus hermanos, Señor, y de toda su familia extendida. Señor, porque tú derramas abundantemente de tu consuelo sobre ellos. Y aunque la tristeza y el dolor pueden estar por algún tiempo, Señor, sabemos que tú los consuelas, tú los fortaleces. Y Señor, tú los llenas de esperanza, sabiendo de que un día estaremos allí en el cielo junto con ellos, ya para alabarte por toda la eternidad. Por eso, Padre, gracias por este tiempo, gracias por este testimonio, gracias por tu iglesia, Señor. Gracias de manera especial por los jóvenes que estuvieron presentes, Señor, y acompañaron ese momento llorando con Florencia y sus hermanos en ese tiempo. Señor, gracias porque se manifestó esa consolación que recibimos de ti en la vida de ellos. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre por la vida de Itatí y por la vida de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Esto es parte de la vida de una iglesia. Tiempo de reír, dice, y de gozarnos, pero también tiempo de llorar. Y nos tocó este tiempo. Y la consolación que recibimos del Señor lo hemos hecho también. El mensaje de esta mañana, sobre la base del primer pasaje que leí ahí en Juan capítulo 20, sobre el final, acerca de aquel momento tan particular de María Magdalena cuando va al sepulcro y no encuentra, primeramente dice que ve a los dos ángeles y después ve a Jesús. Y tomé la pregunta que está ahí como título para el mensaje: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? El pasaje que vamos a tener como base no es el de Juan, sino vamos a tener un solo versículo que es realmente muy sencillo y muy fácil de recordar. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La pregunta que Jesús le hizo a María Magdalena sigue presente y girando en nuestra mente. Y tiene, por supuesto, varias causales o posibilidades de por qué muchas veces lloramos en esta vida, ¿no? Algunas veces lloramos de alegría, de gozo por algo especial que nos haya sucedido, por una bendición grande del Señor. Lloramos a veces de manera hasta inocente viendo un documental o una película de sufrimiento, ¿no? Lloramos por las injusticias, lloramos por lo que vemos de lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en este mundo, de cómo la sociedad está viviendo. Pero también lloramos cuando vemos sufrir a nuestros hermanos ante la pérdida de un ser querido. Y otra vez quiero agradecer a la Iglesia por el tiempo de acompañar a José Luis y su familia en este momento tan especial. Permítame introducirme de esta manera. Tengo algunas preguntas, usted sabe que me gustan mucho las preguntas, pero me gustan las respuestas bíblicas a esas preguntas que voy levantando. Y me preguntó: ¿y Dios puede llorar? ¿También puede Él conmoverse ante el dolor de la muerte? La pregunta de Jesús, ¿por qué lloras?, tiene respuestas bíblicas. 3 veces por lo menos menciona la Escritura a Jesús llorando. La primera, tal vez la más conocida por parte de nosotros, es aquella que se considera el versículo más corto de la Biblia. Allí en Juan 11:35 dice: y Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. O sea, durante este episodio Jesús llora porque ve llorar a los que ama. Nos conmueve ver que alguien está pasando un tiempo difícil y nuestras lágrimas caen, y las de Jesús también. Pero eso nos recuerda el amor de Dios por todos nosotros. Nos muestra cuánto sufre Dios, Jesús, al vernos sufrir. Jesús es nuestra verdadera compasión y Él llora por el dolor de sus amigos que somos nosotros. Recuerda aquel mensaje de hace algunas semanas atrás: vosotros sois mis amigos. Y Jesús llora por nosotros también. La segunda vez que encontramos a Jesús llorando es por la tragedia de lo que está viviendo su amada Jerusalén. Lucas lo refleja de esta manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise venir y reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo su sala a los polluelos, y tú no quisiste? Y cuando llega al capítulo 19, Lucas continúa relatando lo que Jesús dice: cuando estuvo cerca Jesús de la ciudad de Jerusalén, se puso a llorar por ella diciendo:
si tan solo hubieras comprendido en ese día el mensaje de paz, pero ahora están ocultos a tus ojos. Jesús llora ante la tragedia del pecado que veía que sucedía en su pueblo, por haber perdido la oportunidad de recibir la paz de Dios en un momento crucial. Dios es el Padre amoroso que se entristece cuando nos ve alejarnos, cuando nos ve que nos caemos en el pecado, en la idolatría. Él quiere guardarnos de todo mal y por eso se lamenta y llora. Sin embargo, a menudo rechazamos ese amor y seguimos nuestros propios caminos. Nuestros pecados hacen llorar al Señor, pero afortunadamente sus brazos siempre están abiertos para recibirnos cuando tomamos la iniciativa de volver a Él. Jesús conoció el llanto de su pueblo, víctima de la ocupación extranjera. Sufrió y lloró por los enfermos, por los pobres, por las viudas, por los huérfanos, los marginados. A todo estaba listo de escuchar y de sanar sus necesidades. La tercera vez que encontramos a Jesús llorando es justamente la mención que José Luis acaba de hacer, que es en el huerto del Getsemaní. Lucas dice que Jesús comenzó a entristecerse, que estaba angustiado, que se arrodilló y comenzó a orar con fervor. Y de su frente corrían gotas de sudor, dice, de sangre que caían a tierra. Y para reafirmar este llanto, Hebreos 5:7 nos recuerda lo que pasó en ese momento. Dice Hebreos, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, que pase de mí esta copa, decía Jesús. Y él fue oído a causa de su temor reverente. Jesús llora por su pueblo, por sus amigos. Jesús llora por nosotros cada vez que nos ve alejarnos. Según Hebreo, las lágrimas vienen ligadas a una vehemente súplica por Dios que hacía Jesús. Por supuesto que no es necesario llorar simplemente para que el Señor nos escuche, pero este es el fragmento en el que Él es sensible a nuestras necesidades, a nuestro sufrimiento, a nuestras tristezas. Y Él llora si nosotros también lloramos. Quiere que nuestras oraciones sean una expresión de lo que somos en la profundidad de nuestro ser. La tristeza y el lamento comienzan adentro, en el corazón, en la mente, y se expresan en el exterior con nuestras lágrimas. Permítame reflexionar dos cosas sobre el pasaje original de Mateo 5. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Tengo otra pregunta allí. ¿Podemos ser felices aún llorando? Es como una contradicción, una dicotomía entre una cosa y la otra. ¿Cómo puede coexistir la tristeza y el gozo y la alegría? Veamos qué dice la Escritura. El texto original lo refleja de esta manera. Dichosos los afligidos, pues ellos serán consolados. Así sale el texto del griego. Ahora, esta palabra bienaventurados, dichosos, también en las versiones más modernas se traducen como felices o gozosos los que lloran porque serán consolados. O sea, en Mateo 5 Jesús está presentando la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel, que cada vez que lloraba, Él estaba allí, Dios estaba allí para consolar, para sostener, para expresar esa bienaventuranza. Jesús no es indiferente a nuestras tribulaciones. Él se involucra personalmente en nuestros corazones para curar. Él llora frente a la dureza y el egoísmo de nuestro corazón. Él quiere calmar nuestra tristeza y llenarnos de gozo y felicidad, porque esa es su pasión y su acción. Si lloras, Él llora contigo. Ahora la pregunta es, ¿qué significa esto, bienaventurados los que lloran?
entrando en el pasaje. El pasaje bíblico nos refiere a aquellos que lo hacen no de forma emocional. Como les decía recién, podemos llorar hasta por una película o por algo que no tiene a lo mejor un gran peso. Aquí es que este lloro es una profundidad. O sea, no es simplemente una emoción pasajera. Esto es algo que nace en lo profundo del corazón por la tristeza de la situación. Y voy entrando en el tema de lo que produce el pecado en nuestras vidas. David en el Salmo 51, 17, salmo que es escrito y pronunciado por David después de una tremenda situación personal y familiar. Y David está abatido por todo lo que hizo. Y está sufriendo y está llorando. Y dice el 51, 17, el sacrificio que Dios desea es un espíritu quebrantado. Oh Dios, tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado. David ahora estaba quebrado y estaba llorando frente al Señor por todo lo que había hecho. Su pecado lo había alcanzado y recurría a Dios. Esta segunda bienaventuranza, que son de las 8 que Jesús enseñó allí en Mateo, conocidas como el Sermón del Monte, la palabra acá se traduce como llorar, indica un pesar que comienza en el corazón, que toma posesión de toda la persona y que se manifiesta en el exterior con lágrimas. Si tomamos el pasaje de contexto, o sea, el versículo anterior, donde dice Jesús, la primer bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La definición es que los pobres en espíritu son aquellos que entienden su miseria espiritual, como la entendió David, y reconocen su total pobreza espiritual ante la magnificencia y santidad de Dios. Llega un momento donde el Hijo de Dios, así como David, se enfrenta a toda su maldad, a todo su pecado y se quiebra. Y allí es donde Dios comienza a actuar. Cuando declaramos nuestra pobreza espiritual, es cuando eso sucede. Entonces, de eso se trata esta bienaventuranza o bienaventurados por llorar. Es también un llorar espiritual. Es una angustia del corazón que se manifiesta exteriormente. Ahora, ¿qué significa este bienaventurado, los que lloran en el contexto bíblico? La tristeza aquí no es llorar por resultado de emociones humanas, como les decía, es llorar por el pecado. Por eso, los que lloran son los mismos que han reconocido su bancarrota espiritual, que se lamentan por su condición y también lloran por su pecado. Cuando Jesús está presentando la bienaventuranza, en esta vez está enseñando en alguna manera dos temas centrales que son correlativos y que son centrales en el Evangelio y en la enseñanza bíblica. Los dos temas son la justificación y la santificación. O sea, ¿cómo sanamos este llorar por nuestro pecado? Aquí Jesús lo da la solución. La justificación es por la fe. No hay otra manera. Es el camino que Dios ha trazado para establecer su paz entre Él y nosotros. O sea, mediante Él nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Por eso David dice, te manifesté mi pecado. O sea, no tenía ya a quién ir. Yo sabía que esto no tiene solución. Dice, a menos que fuera a ti. Y mediante esa recurrencia a Dios, nuestros pecados son perdonados. Esto de la justificación es el corazón del Evangelio. Son las buenas noticias de la palabra de Dios.
Es así como nace un nuevo Hijo de Dios. Pablo en Romanos 5:1 nos dirá lo siguiente: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El texto dice justificado o habiendo sido justificado. Significa que no nos podemos justificar a nosotros mismos, que no podemos pagar nosotros el precio de nuestros propios pecados, sino que tenemos que ir a Dios para que Él, en su amor, en el derramamiento de sus lágrimas, viéndonos hundido en nuestro pecado, Él nos perdone. Y dice la Escritura, nos justifica. Cuando Dios justifica, Él declara a una persona justa y libre, porque le fueron perdonados sus pecados por cuanto se arrepintió y confesó sus pecados. Y el segundo paso es la santificación. Y este es un proceso de doble acción. Primero, es el comienzo de una nueva vida. Justificación, arranca allí. Es comenzar un nuevo estilo de vida, dejando el pasado y caminando a un futuro eterno. Esto es cuando somos declarados santos. Pero el segundo proceso de la santificación es justamente ese avance del proceso del abandono de una vida de pecado, un proceso que nos llevará el resto de nuestras vidas. No podemos ser justificados a menos que concretamente y directamente vayamos a Dios, confesemos nuestros pecados y aceptemos a Jesús como Señor y Salvador. Y después viene el segundo proceso de santificación, que es después de la limpieza, continúa ese trabajo que Dios hace con nosotros. En octubre estaremos celebrando nuestra primera conferencia misionera y quiero ir anticipándole cosas de misioneros que han marcado la historia de la vida de las misiones. Tal vez ha escuchado así como a la pasado, o tal vez le interesan las biografías que son muy enriquecedoras de don William Carey. William Carey fue un misionero bautista que dedicó su vida, 41 años, a servir en la India. Y cuando murió, él hizo poner en su epitafio, en su lápida, lo siguiente. Dice, aquí yace William Carey, nacido el 17 de agosto de 1761 y fallecido el 9 de julio de 1834. Un miserable, incapaz gusano descansa ahora en los brazos de su Señor. Esto es justificación y santificación. Un hombre que reconoce sus pecados. Dice, un miserable gusano se ha muerto, dice. Pero ¿dónde va? A los brazos de su Señor. Evidentemente, él refleja la profundidad más fuerte de la bienaventuranza anterior. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Pero déjeme agregarle algo que seguramente lo va a sorprender. William Carey se fue a la India y no volvió en 41 años. En realidad nunca volvió, se murió allí. ¿Sabe lo que hizo? Entre algunas otras cosas, en el mes de la Biblia, tradujo la Biblia a 8 idiomas y dialectos en la India. Y la segunda cosa que tal vez puede llamarle la atención e interesarle mucho es que comenzó la primera escuela dominical en el año 1794 y usó el siguiente libro como libro de texto, la Biblia. Así comenzó en Inglaterra también la escuela dominical, de la misma manera. Abrieron puertas y empezaron a enseñar a los niños a leer y escribir con la Biblia, para que vea el valor y la profundidad que tiene la Biblia. Pero déjeme retornar a donde tengo que estar. La pregunta clave aquí respecto a cómo se relacionan estos dos entre sí, justificación y santificación, Hebreo lo define de esta manera.
10:14 dice, porque con un solo sacrificio de Cristo Jesús ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. No necesitamos otra cosa. Además de llorar por tus pecados, necesitas ir a Él para que perdones tus pecados, justifique tu expresión de fe y te encamine en el proceso de santificación. La evidencia de que eres santo, apartado para Dios, perfecto o justo delante de Dios, es que estás siendo justificado y santificado mediante la fe que depositas en Cristo Jesús. Este es el paso sin excepción que toda persona debe dar. Los que estemos aquí o los que estemos escuchando a través de esto, tenemos que entender que para ser un hijo de Dios debemos pasar por este camino, aceptar a Jesús como Señor y Salvador, si queremos que nuestros pecados sean perdonados y seamos justificados y comencemos una nueva relación de santidad que nos permitirá ver a Dios aún en la eternidad. Los hombres y las mujeres lloramos por muchas razones en la vida, pero tal vez aquí conviene preguntarnos, ¿cuánto lloramos por nuestros propios pecados? ¿Cuánto nos lamentamos por nuestra maldad como lo vio David en ese Salmo 51? Le animo a que lo lea. Y lea también la historia del profeta Natán cuando lo confronta, porque eso muestra realmente el obrar de Dios. La segunda cosa que quiero en esta mañana mencionar es que el llanto finalmente nos conduce a la consolación. El texto concluye con una promesa: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La pregunta es cómo entendemos la consolación. El punto aquí es que muchas veces los cristianos nos quejamos y aún criticamos los sufrimientos que padecemos en esta vida. Que Pablo dice, son pasajeros, pero igual lo hacemos. Pero no nos detenemos a considerar que como cristianos vivimos bajo la promesa de que un día estos sufrimientos terminarán, ya sea con la muerte, con la separación de la vida, como en el caso de nuestra hermana Itatí, o con la venida de Cristo Jesús por segunda vez. Y allí la consolación será perfecta. Cuando usted llega al último libro de la Biblia, al Apocalipsis, y el anteúltimo capítulo, en el 21, los versículos 3 y 4 nos recuerda lo siguiente. Juan dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres y Él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y escuche esto, Él enjugará toda lágrima de sus ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? El final de nuestras vidas, dice, ya no habrá más sufrimiento, llanto, dolor, tristeza, porque esas cosas ya habrán pasado. Ahora, dice, todas serán hechas nuevas. ¿Sabe que la idea en el Antiguo Testamento estaba ligada al concepto de perdonar los pecados, de lo cual venimos hablando? El profeta Isaías, allí en el capítulo 40, versículos 1 y 2, dice lo siguiente, consuelen a mi pueblo, consuelen, dice Dios, hablen con ternura a Jerusalén. Y escuche cómo concluye, y díganle que acabarán sus días tristes y sus pecados serán perdonados. Sí, el Señor les dio doble castigo, pero todos sus pecados son perdonados. Y cuando baja un poco más al 52:9, termina diciendo Isaías que las ruinas de Jerusalén canten de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y ha redimido a Jerusalén.
Cuando hay lamento y tristeza por el pecado, entonces viene el arrepentimiento. Y entonces después llega el perdón. Y sigue el gozo y el descanso y el consuelo de Dios. Así lo afirma David en el Salmo 35. Pero su ira dura solo unos instantes, pero su favor perdura toda la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero por la mañana llegará la alegría. El llorar de los bienaventuranzas se trata de un llanto santo, un lamento que es agradable a Dios, porque si solo así buscamos a Cristo por nuestros pecados, entonces sí alcanzaremos justificación, perdón y el proceso de santificación. El llorar de las bienaventuranzas es una tristeza legítima y grata ante Dios, porque también así los creyentes corremos delante de Cristo y nos doblamos de rodillas para alcanzar su misericordia y su amor. Por eso los que lloran pueden ser felices, respondiendo a la pregunta, bienaventurados, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Permítame concluir en esta mañana de la siguiente manera. Algunas preguntas un tanto fuertes. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que lloré por mis pecados? ¿Has derramado o hemos derramado lágrimas a los pies del Señor? ¿Hemos encontrado en Jesús la fuente de todo perdón y consuelo? Son preguntas personales que cada uno deberá responderla delante del Señor. Algunos cristianos parecen imaginar que deben llevar un rostro sonriente todo el tiempo y que siempre tienen que estar alegres, cuando en la Biblia no encontramos la idea de un estado permanente de alegría. La vida también se compone de sufrimiento y llanto y del consuelo de Dios. El texto dice que los que lloran por sus pecados, los que están dolidos a causa de la culpabilidad por sus pecados y se lamentan con sinceridad, reciben consuelo de saber que Dios los perdona. Este mundo sin Dios pregona la filosofía de buscar el placer y hacer lo que a uno se le da la gana, sentirse bien, tratar de que la vida pase y ser feliz. Pero ante esto Cristo nos dice, eres bienaventurado si te toca llorar por alguna circunstancia. No son felices solo los que van detrás de sus sueños en esta tierra y lo hacen porque creen que eso es lo más importante, lo que más les gusta. No entienden de que hay un precio que pagar aún por esa felicidad terrenal y temporal. Finalmente, Isaías en 61:2-4 describe el ministerio del Señor Jesús, del Mesías, del que va a venir. Y dice que esta será una de sus grandes tareas. Y el Mesías vendrá para consolar a todos los que lloran, para concedernos a los que lloran en Sión. Les dará una diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, mantos de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que Él sea a quien glorifiquemos por siempre. El momento que vamos a continuar ahora es el de la Cena del Señor, que refiere en alguna manera lo que hemos predicado en esta mañana. Es la representación de este mensaje. Aquí es donde hacemos memoria de lo que Dios ha hecho. Si hoy sientes que tus pecados han sido perdonados, es porque un día el Señor Jesús fue a la cruz para pagar los pecados nuestros y de toda la humanidad, que nadie los podía pagar de otra manera que no fuera como el Hijo de Dios, sin pecados, que su cuerpo fuera partido y su sangre derramada para remisión de pecados de la humanidad. Padre, bendícenos ahora
Señor, al compartir estos símbolos, Señor, que representan la cena del Señor. El sacrificio, Señor, más grande que tú has hecho por nosotros. Nadie lo podía hacer, así lo refleja la Escritura, pero tú lo hiciste, Señor. Y ahora, Señor, al celebrarlo en comunión entre los hermanos, queremos que tú seas el que la presida, Señor, el que nos guíe y el que nos haga recordar esos momentos tan tremendos y especiales. Padre, gracias porque podemos llorar, pero también porque podemos recibir perdón de nuestros pecados. Y eso no solo nos trae salvación, sino nos trae el gozo de la vida eterna. Y por eso nos gozamos. Te alabamos y te bendecimos por esta mañana, por todo lo que hemos vivido en tu casa. Momentos de tristeza, pero también de gozo, de saber de que las cosas no terminan aquí, sino que continúan y llegan hasta el cielo y continúan por toda la eternidad. Alabado y bendecido sea tu nombre. Bendícenos ahora al participar de estos símbolos. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.